Hola, ¿cómo están? Buenas tardes nuevamente. Estamos en este taller que le hemos llamado Estudiemos Juntos, del equipo laico al servicio de la pastoral. Estudiemos juntos para fortalecer nuestros conocimientos de las lecciones de segundo grado. Ahora nos toca la lección número 8, que se llama El pueblo que Dios tomó para sí. Ya de entrada, y como lo hemos venido diciendo en estas lecciones anteriores, el designio de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esto lo tenemos en 1 Timoteo 2:4. Que todos los hombres se salven. El designio de Dios es que todos los hombres se salven, y esta salvación, como lo hemos visto, es en comunidad, en iglesia. La iglesia como el signo, el sacramento de salvación. La iglesia en cuanto lo hemos estudiado, el reino de Dios, la iglesia en cuanto al pueblo de Dios, la iglesia en cuanto al rebaño de Jesucristo, un solo rebaño, la iglesia en cuanto a todo el universo, una sola iglesia en todo el mundo, en todo el universo, católica precisamente es lo que significa la iglesia católica. Dios quiere que todos los hombres se salven en la iglesia católica, en la iglesia universal. Y es que efectivamente, como lo hemos hablado, el pueblo de la alianza del Antiguo Testamento que se hace en Abraham, a este le llaman el pueblo de la promesa, se plenifica en el pueblo de la realización, el cristianismo. Ya con Cristo, la iglesia cristiana, la iglesia católica, ya es el pueblo de la realización. Y este pueblo de la realización se configura fuertemente, se estabiliza fuertemente, se comprende allá en Mateo 26:26, la última cena, cuando Cristo precisamente toma el pan, se los da a los discípulos y les dice: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Después tomó el cáliz, igual se los dio y les dijo: tomen y beban todos de él, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. En Primera de Corintios 26, 26, sino 11, 23, perdón, si no mal recuerdo, San Pablo lo va a confirmar. Pero en este momento entonces Jesucristo dice: esta es la sangre de la alianza nueva. Es decir, había una alianza vieja, sí, la que se hizo con el pueblo de la alianza, con Abraham, con Moisés, el decálogo, la Pascua, nos sacó de la esclavitud de Egipto y nos llevó a la libertad. En el pueblo de la realización, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, sangre de la nueva alianza. Cristo hace una nueva alianza con el pueblo de la realización. Ahora ya es la sangre de Cristo, Cristo mismo el cordero que se entrega. En el Antiguo Testamento se entregaba un corderito en sacrificio para obtener la libertad. En el Nuevo Testamento, este es el cordero de Dios que quita los pecados del mundo, quien se entrega en sacrificio para darnos, sí, la libertad, pero la libertad de la vida eterna, la libertad del pecado, la libertad de la esclavitud. Y mientras que en el Antiguo Testamento nos dejan el decálogo como valladar para poder seguir los mandamientos y estar firmes en la promesa, en el Nuevo Testamento Cristo nos dice: les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Ya Jeremías en el 31:31 en adelante lo venía diciendo. Así lo dice: vienen días en que yo, Yahvé, pactaré una nueva alianza, esto años antes de que estuviera el Cristo. No como la hice con sus padres en Egipto, o sea, el decálogo, los mandamientos, la salida de Egipto, a la libertad del desierto. No, 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 no es alianza. Ya no en tablas, ya no en piedras, sino que pondré mi ley en sus corazones, en su interior. Y entonces Cristo efectivamente lo viene a planificar. Ahora el mandamiento no mayor al primero, al de Shema Israel: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Este es el primer mandamiento, y dice Jesús: pero hay un mandamiento no menor, que se amen los unos a los otros. Esto que sucede en la última cena, San Pablo en 1 Corintios 11, 23 al 26, se lo externa precisamente a este nuevo pueblo, a este pueblo de la realización, a la iglesia, que vive todos los días esta nueva alianza y eterna nueva alianza, o esta alianza nueva y eterna, porque el mismo San Pablo lo dice: yo he recibido del Señor lo que a mi vez les transmito, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y después de dar gracias se los dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y después tomó la copa y dijo: tomad y bebed todos de él, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que va a ser entregada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto
en conmemoración mía. Y el mismo San Pablo en el número 25 el número 26 de Primera de Corintios 11 dice: y cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos la muerte del Señor hasta que vuelva. Esta es la iglesia de la realización, de la plenitud por la que Cristo vino a dar su vida. Esta iglesia entonces es el pueblo que Dios tomó para sí. En Primera de Pedro 1 del 1 al 23 al 25, nos dice cómo se ha establecido este gran pueblo de la realización. Se ha establecido en la reengendración. Fuimos reengendrados. Y cuando él dice que fuimos reengendrados es nacer de nuevo, para pertenecer a este pueblo de la realización. Como se lo dijo a Nicodemo, ¿se acuerdan? Es que hay que volver a nacer, y no volver a nacer en el sentido carnal, sino en el sentido espiritual. ¿Cómo se da esto? Con el bautismo. Ya lo hemos platicado también anteriormente y lo vamos a platicar más adelante. El bautismo como un signo de este misterio de la iglesia. El misterio, lo divino, y la historia, que es el pueblo de Dios. Esta dualidad se da precisamente en lo divino y en lo humano. Este dualismo de Dios en cuanto al sacramento de la transmisión de la reengendración, de la vida, de la trascendencia, la transmite Cristo, la transmite Dios, la transmite la iglesia a través de los sacramentos. Lo visible, lo que podemos ver, con lo invisible, lo hemos dicho también en las sesiones anteriores, lo visible en cuanto a la historia de la iglesia, en cuanto al agua, en cuanto al sacramento como signo, pero lo que no podemos ver y que es una realidad y se transmite solamente en la iglesia que Cristo fundó como signo de sacramento, como signo de salvación, es la gracia, que es la gracia, la vida divina. Y precisamente esto es el reengendrarnos, volver a nacer. San Pedro también nos lo comenta en la segunda de San Pedro, pero ahora en el 9:10, dice: este pueblo de Dios es único por su origen, por su fin, por su esencia y por su permanencia. Y luego ya la lección lo extiende, lo platica. Por su origen, somos un pueblo elegido, linaje elegido. Esto lo recuerdas en Juan 15:16. Ustedes no me escogieron a mí, yo soy quien los escogió a ustedes. Y eso es una gracia de Dios, es una bendición que tenemos tú y yo, porque Cristo nos eligió para, incluso desde nuestro nacimiento, y nuestro bautismo, estar insertos en el cuerpo de Cristo a través del bautismo, en esta iglesia única y una que Dios quiso desde el origen, que es la iglesia universal, la iglesia católica apostólica. Por su fin, somos un sacerdocio real, es decir, nosotros nos ocupamos por lo trascendente, sí por la vida, sí por vivimos en el mundo, no lo podemos evitar, pero nosotros tenemos nuestra vista puesta más allá, en lo trascendente. Nos preocupamos no solamente por la vida terrenal, sino por la vida espiritual, por la vida eterna, por la esencia. Somos nación santa. Lo anterior solo se vive en cuanto estamos cerca de Dios. Somos una nación santa en cuanto que estamos cerca de Dios viviendo nuestra fe. Es falso de decir que yo, por el simple hecho de ser cristiano, me considero cristiano, ya, yo soy Cristo, yo creo en Cristo, soy salvo. No, somos una nación santa porque vivimos la santidad que Cristo nos dejó en su iglesia y la vivimos en el día a día. Y en cuanto a la permanencia, pueblo adquirido, porque Cristo adquirió este pueblo a precio de sangre. Y por esta pertenencia a la iglesia, tú y yo somos el pueblo adquirido. Esto es, en fin, el plan de la salvación. Es lo que se lleva a cabo. ¿Y cuál es nuestro trabajo como iglesia? Precisamente que todos los hombres se salven. Traer a Cristo a todos los hombres de buena voluntad. Bueno, a todos los hombres, ya sea que ellos lo decidan o no, eso ya no nos toca a nosotros. Pero que todos seamos el pueblo que Cristo quiso, que seamos uno. Como Cristo es uno, la iglesia es una, el bautismo es uno. Por lo tanto, nuestro trabajo es que todos se unan a Cristo. Cuando hablamos de los hermanos que libremente se seccionaron, nosotros les llamamos ahora a los hermanos esperados, que vuelvan a ser uno con Cristo como nosotros somos uno en Él. Y por ello este mensaje, ¿no?, de volver a ser uno y únicos en cuanto a la iglesia querida por Cristo, el pueblo que Dios quiere que se vuelva a reanudar esta unidad que hubo en Adán y Eva, en la creación del mundo, en la creación de la iglesia, en la creación del hombre. Por ello el mandato de Cristo allá en Mateo 28:18 en adelante: vayan por todo el mundo, la iglesia, en todo el mundo, la iglesia universal, la iglesia católica.
y anuncien el Evangelio. Este es nuestro trabajo y lo va a hacer hasta siempre, hasta que Cristo venga en la parucía. Donde Cristo es la cabeza de la iglesia somos el cuerpo de Cristo y el Espíritu Santo es quien lleva a este cuerpo, lo llena de dones, de carismas y lo va a permanecer por todo el tiempo hasta el fin del mundo. Yo voy a estar con ustedes todo el tiempo hasta el fin del mundo. Y esta iglesia que va a tropezarse y que va a dar mal testimonio y que va a dar buen testimonio y que va a ser parte del proceso humano. Pero la parte divina es la que dice yo voy a estar con ustedes todo el tiempo y los poderes del infierno no van a poder contra ella. Termina la lección diciendo que Jesús confía este misterio a los hombres, a los seres humanos, en donde, como lo vimos en primer año, nuestra ley natural nos invita a estar bien. Las leyes naturales de nuestra conciencia me invita a estar bien. Pero la palabra de Dios, el decálogo, el valladar, el mandamiento que nos ha dejado Dios o los mandamientos que nos ha dejado Dios, nos invita a vivir bien, no solamente a estar bien, sino a vivir bien. Pero el mandamiento del amor, el mandamiento que Cristo nos deja en la iglesia de la realización, este mandamiento nos invita a vivir plenamente y a trascender a la vida eterna. Así es que te invito nuevamente a que le demos gracias a Dios porque nos permite estar en esta iglesia, ser uno con Él y ahora trabajar para que todos seamos uno, como precisamente lo decía el Evangelio pasado, cuántas veces he querido como la gallinita reunir a todos entre sus alas, que ese sea nuestro trabajo en estas semanas precisamente, en estos días y en toda nuestra vida. Muchas gracias. Esta es la lección 8, el pueblo que Dios tomó para sí, de segundo grado del equipo laico al servicio de la pastoral. En Estudiamos Juntos, esta lección no sustituye nuestra convivencia y nuestra reunión y reflexión del domingo o del sábado, el día que nos reunimos. Más bien, nos invita a estudiar juntos para vivir nuestra fe. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima.